¿Qué pasaría si te dijera que uno de los mayores misterios del siglo XX no ocurrió en el espacio ni en las profundidades del océano, sino en un lago de Escocia al que cualquiera puede ir en tren? ¿Y si la evidencia que descartamos como folclore tiene raíces en algo mucho más antiguo y perturbador? Hoy vamos a descubrir por qué el monstruo del lago Ness no es solo un mito moderno, sino el síntoma de algo que la ciencia todavía no ha podido explicar del todo. Quédate, porque lo que viene a mitad del video va a cambiar cómo ves este caso para siempre. El lago Ness. 23 millas de longitud, casi 300 metros de profundidad en algunos puntos, y aguas tan oscuras por la turba que la visibilidad bajo la superficie no supera el metro. Si algo quisiera vivir ahí sin ser encontrado, lo lograría. La mayoría cree que esta historia empieza en 1933, cuando un periódico local publicó el testimonio de un matrimonio que afirmaba haber visto una enorme criatura cruzar la carretera frente a ellos. Pero eso no es el origen real. El origen real está en el año 565 después de Cristo. San Columba, el monje irlandés que evangelizó Escocia, documentó en sus crónicas un encuentro en el río Ness. Según su biógrafo Adomnan, Columba ordenó a un monje que cruzara el río a nado. En ese momento, una bestia surgió del agua con las mandíbulas abiertas. Columba levantó la mano y en latín pronunció: «No irás más lejos, atrás». Y la criatura se detuvo. Ahora bien, ¿es eso evidencia de un animal prehistórico? No. Pero sí es evidencia de algo fascinante. Los pobladores locales ya le tenían nombre a eso que habitaba las aguas del Ness hace 15 siglos. Lo llamaban Aniseg, y ese nombre nunca desapareció del folclore escocés. Avancemos al siglo XX. En 1933, cuando el matrimonio Mackay publica su avistamiento, no están inventando nada nuevo. Están nombrando algo que sus abuelos ya nombraban. Y eso cambia completamente la conversación científica. Porque entonces la pregunta no es solo ¿existe el monstruo? La pregunta correcta es ¿por qué generaciones de personas, durante 14 siglos, han coincidido en describir algo similar en el mismo lago? Eso, amigos, es lo que los científicos llaman un problema de persistencia testimonial. Y es mucho más difícil de descartar que una foto borrosa. Ahora bien, antes de entrar a los hallazgos más recientes, y te prometo que hay uno del año 2018 que va a hacerte repensar todo esto, necesito que entiendas la anatomía del engaño, porque parte de esta historia es cómo nos mintieron deliberadamente. En 1934, el mundo entero conoció la fotografía más famosa del siglo XX que no era de un humano. La foto del cirujano, un largo cuello oscuro emergiendo de aguas grises. La publicó el Daily Mail. La firmaba un médico respetable, y millones de personas la creyeron. Décadas de investigación se basaron en ella. Era completamente falsa. En 1994, un hombre llamado Christian Sperling confesó en su lecho de muerte que él había construido la criatura. Era un submarino de juguete con una cabeza de plastilina pegada. El complot lo organizaron un cazador de rinocerontes rencoroso y un periodista sensacionalista. El Dr. Wilson solo prestó su nombre para darle credibilidad. Este fraude hizo un daño enorme, porque desde ese momento, cada vez que alguien mencionaba el lago Ness, la reacción automática era, como la foto falsa, ¿verdad? El escepticismo legítimo se convirtió en cinismo automático. Y eso, paradójicamente, cerró la investigación científica seria durante décadas. Aquí hay algo que quiero que consideres. Si alguien fabrica evidencia sobre un fenómeno real, ¿eso hace que el fenómeno sea falso? ¿O solo que esa evidencia específica lo es? Porque confundir las dos cosas es un error lógico. Y la ciencia cometió ese error con el lago Ness durante 50 años. Entre los años 1960 y 1980 se realizaron al menos 15 expediciones científicas formales al lago Ness. La más ambiciosa fue la del equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en colaboración con la Academia de Ciencias Aplicadas de Boston. Utilizaron sonar de alta frecuencia, cámaras subacuáticas con flash estroboscópico y registros de temperatura a diferentes profundidades. ¿Qué encontraron? En 1975,
Una de sus cámaras capturó una imagen que el equipo describió como una aleta grande de forma romboidal, a unos de 4 metros de longitud. La imagen es borrosa, como todo en este lago, pero la morfología no corresponde a ningún pez conocido en aguas escocesas. El sonar, además, registró repetidamente objetos en movimiento de gran tamaño, entre 4 y 9 metros, a profundidades de entre 60 y 180 metros. No siempre, no de manera reproducible, pero sí con una frecuencia estadística que excede lo que se esperaría del ruido aleatorio. El equipo lo presentó ante el Museo de Historia Natural de Londres. El museo lo reconoció como evidencia sugestiva pero no concluyente. Esa frase es importante. No dijeron imposible, dijeron no concluyente. Hay una diferencia enorme. Y ahora llegamos al hallazgo que mencioné al principio, el que cambia las preguntas. En 2018, un equipo internacional liderado por el genetista Neil Gemmell de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, llegó al lago Ness con una metodología completamente nueva. ADN ambiental. El ADN ambiental, o eDNA, es la técnica de recolectar muestras de agua y analizar los fragmentos genéticos que los organismos vivos dejan a su paso: células de piel, saliva, materia fecal. Si algo vive en ese lago, deja su firma genética en el agua. El equipo tomó 259 muestras en distintos puntos y profundidades del lago. Identificaron más de 3.000 especies: peces, bacterias, plantas, aves acuáticas, incluso un par de especies exóticas que nadie esperaba encontrar. No encontraron ADN de plesiosaurio. No encontraron ADN de ningún reptil grande. Pero sí encontraron algo curioso: una cantidad inusualmente alta de ADN de anguila europea, Anguilla anguilla, distribuida por todo el lago, incluyendo las zonas más profundas. El propio Gemmell señaló que no puede descartar que lo que los testigos han visto durante siglos sea una anguila europea de tamaño extraordinariamente grande. Las anguilas europeas pueden alcanzar 1,5 metros de longitud en condiciones normales. En ambientes con recursos abundantes y baja predación, los científicos no conocen con certeza su tamaño máximo potencial. El lago Ness tiene exactamente esas condiciones: profundidad, oscuridad, temperatura estable, ausencia de depredadores. ¿Una anguila de 4 metros? ¿De 6? Nadie lo sabe, pero ya no suena descabellado. La ciencia del ADN ambiental no cerró el caso del lago Ness, lo reformuló. Ya no preguntamos, ¿hay un monstruo prehistórico? Ahora preguntamos, ¿qué organismo desconocido o extremadamente raro podría generar este patrón de avistamiento sostenido a lo largo de 14 siglos? Esa es una pregunta científica legítima, y todavía no tiene respuesta. Aquí está la conclusión que nadie espera cuando empieza este video. El lago Ness no es solo un debate sobre si existe o no un animal gigante. El lago Ness es un espejo. Durante 90 años, hemos proyectado en ese lago negro todo lo que queremos que exista. La esperanza de que el mundo todavía tenga secretos. La fantasía de que la naturaleza sea más grande que nuestra ciencia. El deseo de que haya algo ahí afuera que no podamos controlar ni clasificar. Y al mismo tiempo, hemos usado ese deseo como excusa para ser deshonestos, para fabricar fotos, para vender periódicos, para ignorar testimonios legítimos porque venían mezclados con fraudes. La historia del lago Ness es la historia de cómo los humanos respondemos a lo desconocido, con fascinación, con engaño, con escepticismo perezoso y a veces, solo a veces, con ciencia real. Lo que sabemos hoy: hay algo en ese lago que genera avistamientos. Puede ser una anguila gigante, puede ser un efecto óptico por gases del fondo lacustre, puede ser algo que todavía no hemos categorizado. Lo que sabemos con certeza: el caso no está cerrado. Y eso, para un historiador, es la parte más emocionante. Porque la historia no es una lista de respuestas. La historia es una colección de preguntas que cada generación hereda. Y nosotros acabamos de heredar una muy buena. ¿Y tú qué crees? ¿Anguila gigante, criatura prehistórica o ilusión colectiva de 14 siglos? Escríbelo en los comentarios. Me encanta leer cada respuesta, en serio.
Si este video te generó una sola pregunta nueva sobre el mundo, dale like. Eso le dice al algoritmo que este tipo de historia vale la pena. Si quieres que sigamos explorando misterios que la historia oficial no cuenta del todo, suscríbete y activa la campana, porque el próximo video va a ser sobre un caso igual de perturbador y mucho más cercano de lo que imaginas. Nos vemos ahí.